Bienvenidos a este video que nos llevará a explorar un tema profundo y revelador. La llegada de ciertos seres al planeta Tierra, una historia que está relatada en el Apocalipsis bíblico y otros textos. Por ejemplo, Pablo de Tarso, en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: «No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes». Y no se queda ahí. Documentos como el libro secreto de Juan o las tradiciones investigativas sobre los Anunnaki, seres venidos de las estrellas, amplían esta idea. Hoy vamos a enfocarnos en una pregunta clave. ¿Quién es esta deidad que ha sido adorada como Yahvé o Jehová? Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Al hablar de un falso Dios, definido en el Antiguo Testamento, surge el debate sobre el nombre. Jehová, Yahvé, el tetragramatón. Hay quienes dicen que no son lo mismo, pero no nos vamos a enredar en eso. La respuesta que damos es clara. Se trata de una única entidad, distinta del Padre Eterno, del Padre bueno del que habló Jesús, el Cristo. Lo que veremos es cómo esa entidad se hizo pasar por Dios, y cómo sus enseñanzas, leyes y legado aún se practican, no solo en religiones, sino en la vida diaria de la humanidad. Eso es lo que importa. Miren esta imagen. El tabernáculo, una estructura portátil que el pueblo judío levantó mientras iba de Egipto a la tierra prometida. En Éxodo 13:21, se dice que de día era guiado por una columna de humo y de noche por una columna de fuego. ¿Qué era eso? La Biblia lo describe como un objeto volador que acompañaba al pueblo en el desierto. Sí, un objeto que guiaba a este pueblo bajo el mando de Yahvé. Y aquí nace una idea heredada. Desde la antigüedad, convivimos con estos seres, y de ahí surge la creencia de que Dios está en un templo, detrás de un velo, accesible solo a los sacerdotes que Él elegía. Lean Éxodo o los primeros libros del Pentateuco. Siempre se menciona ese velo, esa separación. Algunos dicen que estos seres no eran de este planeta, extraterrestres, claro. Otros creen que sobrevolaron el gran azul, el océano, tras el hundimiento de su tierra. ¿Recuerdan la película sobre la Atlántida? Here, in the middle of our vast ocean, is Atlantis. Habla de eso. La Atlántida y Lemuria, continentes gobernados por estas entidades, estos falsos dioses, destruidos por las jerarquías de la luz. Lo que quedó fueron los cultos a deidades que surgieron en pueblos como los caldeos, sumerios y babilónicos. Y ahí nacen las tradiciones de construir templos. Aquí tienen una maqueta del templo de Salomón, construida 900 años antes de Cristo, donde Yahvé supuestamente habitó. Pero no es el único. En Egipto, en Grecia con el Olimpo, en Sumeria, con los Anunnaki, vemos estructuras similares levantadas para estas deidades. Ahora, centrémonos en la pregunta clave. ¿Es Jehová el verdadero Dios? Para responder, empecemos por entender cómo esta entidad eligió un pueblo a su servicio. El Dios del universo, el Padre Eterno, no elige favoritos. Es como el sol, brilla para todos por igual. Pero que un Dios elige un pueblo específico ya nos dice algo. En Génesis 17, 7, 8, Yahvé le habla a Abraham y le dice: «Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Te daré la tierra de Canaán en herencia perpetua». Es un contrato. Él les da tierras, y ellos le dan culto, adoración y sometimiento. ¿Qué sello ese pacto? La circuncisión. Génesis 17:11 dice: «Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio,
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, recibe este llamado. Yahvé le cambia el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchedumbres, y lo pone a trabajar para él. ¿Por qué la circuncisión? Porque un pueblo numeroso necesitaba procrear rápido. Fíjense, cuando las 12 tribus de Israel llegan a Egipto tras 400 años, crecen tanto que asustan a los egipcios. Éxodo nos cuenta cómo ese crecimiento explosivo preocupó al faraón, hasta que Moisés, guiado por Yahvé, los saca de ahí rumbo a la tierra prometida. Más aún, en Éxodo 24, 9, 10, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Hay citas, búsquenlas, que dicen que Jehová caminaba entre el pueblo, dando incluso instrucciones sobre cómo manejar los desechos para no pisarlos. Parece chistoso, pero está ahí. Y en el Eclesiástico 45:5, un libro de la Biblia católica, no en la protestante, dice: Por eso oyó Moisés a Jehová y su divina voz, y lo hizo entrar dentro de la nube, donde cara a cara le dio los mandamientos. ¿Nube? No, no es una nube de gas. Hablamos de una nave, un objeto volador donde Moisés entró y recibió los 10 mandamientos y las 613 leyes. Isaías lo llama el lucero, hijo de la mañana, que se haría pasar por el Altísimo en el monte Sinaí, un lugar alto y aislado para contactos secretos. ¿Cuánto duran? Moisés estuvo 40 días allá arriba. ¿Quién se sostiene 40 días en una nube? Nadie. Era una nave. Algunos preguntan, si Jehová era malo, ¿por qué dio mandamientos buenos como no matar? Lo veremos más adelante, pero les invitamos a algo. Lean todo el contexto, no solo los versículos que cito. Cuando me contaron esto, me senté a leer desde Génesis capítulo por capítulo. Fue fascinante descubrir historias que no conocía. No saquen conclusiones rápidas. Lean y comprendan. Sigamos buscando pruebas. Deuteronomio 34:10 dice: Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Abraham también lo vio. En Génesis 18:1. Le apareció Jehová en el encinar de Mamre, prometiéndole un hijo, Isaac. En Números 14:14. Tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías, que tu nube estaba sobre ellos. Esto dejó una creencia: Dios está con nosotros, nos guía. Pero, ¿era el verdadero Dios? Jesús lo aclara. En Juan 5:37 dice: El Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído jamás su voz, ni visto su semblante. Y en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es contundente. Si Moisés y otros vieron a Jehová cara a cara, pero Jesús dice que nadie ha visto al Padre verdadero, ¿quién era ese Dios? Jesús hablaba a los judíos que por tradición creían conocer a Dios. Él les dice: no, al verdadero no lo conocen. ¿Por qué no vemos al Padre eterno? Porque no es alguien. Si tiene forma, es creado, no creador. Por eso preguntamos: ¿quién creó a Dios? Esa idea viene de verlo como una persona, una percepción errónea que nos enseñaron desde el pueblo judío en adelante. El desafío es comprobarlo, no rechazarlo por comodidad. En Juan 17:25, Jesús dice: Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Él vino a revelarnos al verdadero Dios. En 1 de Timoteo 6:16 se dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El Padre es luz pura, el Verbo, no un ser físico.
Textos como los de los Wingmakers, una civilización extraterrena, llaman a esto la primera fuente, una fuerza preexistente, no un Dios como los que llegaron al planeta. Jesús lo llamó mi Padre o el Padre Altísimo. Comparamos, en Primera de Reyes 8:12. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. En Éxodo 20:21, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová desde la oscuridad. Y en Oseas 5:18, el día de Jehová será de tinieblas, no de luz. Pero en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Ven la diferencia? Jehová se esconde en tinieblas. El Padre es luz pura. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El libro secreto de Juan explica que la oscuridad nació después, con Sofía y el dragón, violando la ley de la luz. Jesús en Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él trajo el reino de la luz, no el caos que conocíamos. En 2 de Corintios 6:14, Pablo pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Mezclarlas, como en el concilio de Nicea en el 325, fue un error. Unieron el Antiguo Testamento con el mensaje de Jesús, luz y tinieblas. Nuestro trabajo es separarlas. Jesús no vino a debatir teología, sino a mostrarnos cómo recuperar nuestra esencia de luz. En Éxodo 24:12, Yahvé dice a Moisés, sube al monte y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito. Una ley escrita, restrictiva, pero en 2 de Corintios 3:3 Pablo dice, sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hay dos leyes, una de piedra, para sujetar al pecado, y otra, viva, en nuestro corazón, que nos guía naturalmente a la luz. Sabemos que es bueno o malo por naturaleza, pero callamos esa voz y seguimos la ley de piedra, hecha para ser violada. Jesús dijo, vine a liberarlos del pecado. En Romanos 7:6-7, Pablo explica, estamos libres de la ley, sirviendo en el régimen del Espíritu, no de la letra. Yo no conocí el pecado sino por la ley. No conociera la codicia si no dijera, no codiciarás. Esa ley invita a pecar, a depender del Dios que perdona. Pero Jesús enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, pura sabiduría. Con la adúltera, Jesús no la condenó. Le dio responsabilidad, no culpa. Hebreos 10:4 dice, la sangre de toros y machos cabríos no quita pecados, ni ofrendas, ni diezmos. Yahvé, en cambio, era un magnicida. En Éxodo 23:22-23, mi ángel irá delante de ti y destruiré a esos pueblos. En Deuteronomio 7:2, no tendrás misericordia. Jueces 20:35, derrotó Jehová a Benjamín 25,100 hombres. Primera Samuel 15:2-3, destruye a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. ¿Qué clase de Dios ordena esto? La gente se resiste a creerlo porque no lo lee. Pregunten a un religioso y dirán, ¿esos pueblos eran malos? ¿Ojo por ojo y diente por diente? Eso no es crístico. En Deuteronomio 2:34, destruimos hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Miren la guerra actual entre Israel y Palestina. El pacto de la tierra sigue vivo desde 1947, con métodos antiguos. Yahvé es celoso y vengativo. Deuteronomio 6, versículo 14 al 15.
No sigas dioses ajenos, porque Jehová celoso te destruirá. Éxodo 25. Soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nahum 1:2. Jehová es vengador y lleno de indignación. Esto genera miedo, no sabiduría. Santiago 3, del versículo 14 al 17 dice: los celos son terrenales, diabólicos. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica. Jesús trajo humildad. Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mateo 8:20. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 19:21. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Primera de Timoteo 6:10. El amor al dinero es raíz de todos los males. El libro secreto de Juan dice que primero fue el espíritu, luego la materia. Jesús enseña: busca el espíritu, lo demás es añadidura. Yahvé, en cambio, exigía materia. Ageo 2:8. Mía es la plata y el oro. Primera de Reyes 6:1 al 38 describe el templo de Salomón, cubierto de oro. 16.750 ciclos de oro para Jehová. Deuteronomio 23:19 al 20. Al extraño exigirás interés, no a tu hermano judío. El diezmo, en Levítico 27:30, es de Yahvé. Malaquías 3:8 al 10. Me robáis en diezmos y ofrendas. Y el 666, en Primera de Reyes 10:14, era el oro anual de Salomón, un sistema de control. Hechos 17:24 al 25. Dios no habita en templos hechos por manos, ni necesita nada. Él da vida y aliento, no pide dinero. En Hechos 17:28 al 29, en Él vivimos, nos movemos y somos, no es oro ni plata. Somos su templo, dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Jesús lo denunció. En Juan 8:38 al 44. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre el diablo, homicida desde el principio. Y en Segunda de Samuel 24:1, Jehová incitó a David a hacer un censo. Pero en Primera de Crónicas 21:1 se relata el mismo evento, pero en vez de Jehová dice: Satanás incitó a David. Jehová es Satanás. Segunda de Corintios 11:14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Ezequiel 8:7 al 10 describe reptiles adorados en el templo. El velo, dice Segunda de Corintios 3:13 al 14, nos cegó, pero el Cristo lo quita. Nos acercamos al verdadero, una luz viva en nuestro corazón. Lean, sientan, busquen, la verdad está dentro de ustedes.